¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a hablar sobre la hormona de crecimiento, que últimamente está haciendo mucho ruido. ¿Por qué? Bueno, primeramente pasa lo siguiente. Anteriormente la hormona de crecimiento era algo que se escuchaba meramente en el ámbito de culturismo, en el ámbito de competición. Era algo que de por ahí, las pocas veces que se escuchaba que era algo prácticamente imposible de encontrar por el tipo de elaboración que tenía y cosas así. Sin embargo, cada vez en las redes sociales se escucha más el tema de la hormona de crecimiento por ciertos aspectos. Primeramente porque ya está más normalizado en el mundo del culturismo, en el mundo de competición. Antes era algo únicamente y exclusivo para de repente culturistas que tenían un poder adquisitivo impresionante y se podían permitir consumir este tipo de sustancias, no solamente por el precio, sino que por el hecho de dónde se conseguían. Hay culturistas que inclusive viajaban y se iban a pasar vacaciones de cierta cantidad de meses en algunos lugares para poder estar utilizando de forma tranquila el tema de la hormona de crecimiento. ¿Y esto por qué? Porque la conservación del producto era bastante delicada. Anteriormente, tanto la hormona de crecimiento como la IGF tenían un ciclo de vida y un cuidado bastante delicado. Por ende, lo más práctico muchas veces era viajar en el país donde estaban los laboratorios donde se producían este tipo de hormonas y ahí estar utilizando esas sustancias. Pero bueno, el mejoramiento de estos aspectos, el tema de la cadena de frío, de la conservación, ya cuando fueron más flexibles, ya se encuentran estos productos con más facilidad en otros países y también el precio no es asquerosamente elevado como anteriormente lo era. Entonces, en el mundo del culturismo se está normalizando más el uso de la hormona de crecimiento. Y ahora, un aspecto que es por fuera de lo que es el culturismo es, bueno, últimamente se está escuchando mucho la gente que se está tratando con hormonas para cambio de sexo, para paliar cierto tipo de inconvenientes de salud. Por ejemplo, Messi, que es súper reconocido, se trató en su momento con hormona de crecimiento y esto hace que se escuche más. Y ya para lo que sería la cereza del pastel, también hay que tener en cuenta que muchos famosos ya no tienen pelos en la boca para decir sin problemas que están utilizando hormonas de crecimiento como tratamiento contra la vejez e inclusive para mejorar ciertos aspectos físicos de su cara, de su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya no simplemente vemos personas que están en un punto físico extremo de competición utilizando este tipo de sustancias, sino que ya vemos a jóvenes haciendo cambios hormonales en su cuerpo utilizando este tipo de hormonas e inclusive a famosos que no necesariamente están queriendo tener un super físico, sino que están queriendo combatir aspectos negativos de la vejez con este tipo de hormonas y por ende se escucha muchísimo ya lo que sería la hormona de crecimiento en las redes sociales. Yo quería hablar sobre el uso de la hormona de crecimiento para lo que sería el tema del físico y para mejorar ciertos aspectos estéticos del cuerpo. Y voy a dar inciso en que lo mejor que podríamos hacer es no utilizarla ni por si acaso, a no ser que sea un tratamiento hormonal en el cual uno se va inyectando dosis fisiológicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que llega una edad que nuestro cuerpo ya no produce niveles normales de testosterona, niveles normales de lo que sería hormona de crecimiento y entonces bajo recomendación médica uno empieza a utilizar estos productos para normalizar los niveles hormonales, ya sea de hormona de crecimiento, testosterona, estrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. En ese caso sí podría recomendarlo por un aspecto de salud y mantener una buena calidad de vida a la mayor edad posible. Sin embargo, el uso excesivo de esta hormona tiene muchísimas consecuencias negativas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento te puede hacer crecer partes de tu cuerpo, por ejemplo, los riñones, los órganos, los intestinos. Justamente por eso se le culpa al uso excesivo de la hormona de crecimiento e insulina de repente estos estómagos inflados que adquieren los culturistas, porque básicamente se cree que los órganos internos por debajo de lo que serían los abdominales están creciendo. Pero no solamente es algo estético, sino que te crezca el corazón te da muchísimas posibilidades de que tengas más riesgos de infarto, de fallos renales, de fallos en los funcionamientos, en lo que sería la parte sanguínea, un sinfín de etcétera que podríamos estar indicando
¿Por qué? Porque el cuerpo, en base a lo que es tu estructura ósea, los huesos, tienen un tamaño los órganos. Si vos estás aumentando el tamaño de los órganos, estás aumentando probablemente muchísimo la posibilidad de que esos órganos no funcionen de todo el bien en corto, mediano o largo plazo. Un culturista en su momento hablaba muchísimo de esto sin pelos en la boca, era Rich Piana, y que él indicaba todos los riesgos que tenía utilizar de forma excesiva la hormona de crecimiento. Es más, él indicó que tanto sus manos como su cintura, por más que tenía menor porcentaje de graso, era más ancho que antes, y que hasta sus pies inclusive crecieron. Y nuevamente tocando el tema de aumentar el tamaño de las cosas, si por algún motivo tenemos un cáncer que está dormido, un tumorcito que está dormido por ahí, gracias al uso de la hormona de crecimiento tenemos una altísima posibilidad de despertar ese cáncer o de estar aumentando el tamaño significativamente de ese tumor y estar nuevamente poniendo más en riesgo nuestra salud. La hormona de crecimiento ya prácticamente se le da como propiedades milagrosas de superhéroes en los hombres particularmente. ¿Por qué? Porque hay gente que utilizó excesivamente hormona de crecimiento y quedaron de forma atractiva, más estético por así decirlo. Hay un actor que no me acuerdo el nombre, que tenía como la mandíbula muy redondete, muy de criatura joven, muy de bebé, y después de utilizar excesivamente hormona de crecimiento por muchos años, su cara quedó con una mandíbula más sobresaliente, más recta, más de macho alfa, lomo plateado, y eso sin mencionar la mejora física increíble que tuvo. También se utiliza para estar quitando grasa de forma localizada. Se dice que colocando, por ejemplo, cierta cantidad de hormona de crecimiento repetidamente de forma subcutánea en una parte de vida del cuerpo, que poco a poco el cuerpo optará de ir quemando primero grasa de ese lugar. Bueno, en resumidas cuentas, que también se utiliza para quitar grasa de forma localizada. Obviamente, gracias a la hormona de crecimiento, o del momento que el cuerpo comienza a disminuir la dosis natural que segrega al día, empiezan a verse más rápido los efectos de la vejez. Piel arrugada, manchas, un tono de piel diferente, un sinfín de etcétera que son normales en una persona que está llegando en la etapa de vejez. Y muchísimos famosos utilizan esta hormona de crecimiento para poder retrasar todo lo posible esos efectos. Ojo, no quiere decir que estemos más saludables, sino que estéticamente seguimos pareciendo más saludables, pero realmente por debajo seguimos teniendo un deterioro de lo que sería nuestra salud y un avance de nuestra edad. O sea, no estamos parando la vejez, sino que estamos retrasando la apariencia de viejo. Esto, por ejemplo, se ve muchísimo en actores antiguos, como a los 53 o 60 años tenían un aspecto de muy viejos, pero que a hoy en día actores con 50, 60 años tranquilamente vos le podés decir que tiene 20 años menos. Will Smith, el que interpreta lo que sería Misión Imposible, y un sinfín de etcétera. Inclusive el actor de Karate Kid, cuando hizo la película de Karate Kid, tenía su maestro la misma edad que él tiene ahora, y él parece un pendejito de 30 años cuando realmente ya tiene mucho más de 50 años. Pero para la gente que apenas tiene la capacidad económica para llevar su dieta y para llevar, qué sé yo, un entrenamiento y una vida medianamente saludable, creo que es algo completamente loco pensar están sometiéndose a lo que sería hormona de crecimiento, y mucho más loco sería darle un uso abusivo. ¿Y por qué? Primeramente por todos los efectos negativos que mencioné anteriormente, pero la segunda parte que creo que esto sería la parte principal del video es que mucha gente cree, bueno, yo acepto todos los efectos secundarios, me voy a meter hormona de crecimiento 3 meses, 5 meses, 6 meses a lo loco, me voy a gastar un pastizal y ya voy a tener la mandíbula, ya voy a tener el físico. Y esto es una completa estupidez, porque para tener los efectos como sería el crecimiento de la mandíbula, que es una estupidez para mí si me preguntan, ¿verdad? Teniendo en cuenta todas las cosas negativas que puede tener el abuso del uso de la hormona de crecimiento. Bueno, el tema de la grasa y el tema de aumentar de forma exponencial físicamente, esto no se logra con un abuso de 1, 2, 3, 4 meses. Esto se logra con un abuso de este tipo de hormonas durante años. Y yo particularmente conozco mucha gente que gastó muchísimo dinero para comprar
3, 4, 5 cajitas de hormona de crecimiento y estar utilizándolo durante 3, 4, 5 meses. Y lo único que se llevaron fue decepción. Una mejora casi imperceptible en su físico y una ausencia total de los supuestos efectos como el crecimiento de la mandíbula y todas esas estupideces. Esto, como mencioné anteriormente, se logra utilizando y abusando de este tipo de productos durante años y años. Los famosos que tienen este beneficio, que parecen más joven, que una de las cosas que utilizan para este tipo de cosas es la hormona de crecimiento, son famosos que ya vienen ya desde sus 40 o 39 o 38 años utilizando este tipo de sustancias hasta el día de hoy. ¿Qué pasa con estos? Que primeramente lo más probable es que las dosis que utilicen sean bajísimas, sean dosis para estar emulando lo que sería una producción natural de hormona de crecimiento en el cuerpo. Y dos, que ellos tienen la capacidad económica de estar comprando esto cada vez que se les plazca. O sea, ellos no tienen ningún problema en, no sé, estar gastándose miles de dólares al mes en este tipo de tratamientos, porque realmente, si pensás comprar este producto, es carísimo. En el país que vos me veas no sé cuánto saldría, pero acá en Paraguay, por ejemplo, los precios de este tipo de fármacos son totalmente libres de ver, y realmente una dosis de un mes es prácticamente un sueldo mínimo acá en Paraguay, para que tengan en cuenta. Si vos sos una persona que ganás un sueldo mínimo, prácticamente el 100% de tu sueldo tendría que ir destinado a esto. Y si vos estás buscando que esto te haga tener un super físico, no lo vas a lograr solamente utilizando hormona de crecimiento, porque esto, para lograr ese físico tremendo y no sé, estar como un titán, se tiene que utilizar en la mezcla con esteroides, insulina, una alimentación de los dioses, pero que te hablo de comer como bestia, y obviamente acompañado de un super entrenamiento que vaya acorde al físico que estás aspirando. Entonces, gente, era solamente eso. La hormona de crecimiento puede tener millones de propiedades fabulosas y que parezcas un superhéroe, pero se logran con el abuso durante años de esa sustancia. Y si abusas de esta sustancia durante años, la cantidad de posibles efectos secundarios que tengas es impresionante y que absolutamente no vale la pena. Cada uno es libre de hacer lo que se le plazca con su cuerpo, pero quiero que tengan en cuenta esto, que no lo vas a lograr en 3-4 meses de uso, porque yo conozco gente que hasta préstamos pidió para meterse en este tipo de cosas durante 3-4 meses, y los cambios que tuvo fueron imperceptibles, pero imperceptibles. Gente que inclusive me dijo, hubiese comprado, no sé, simplemente más esteroides que estar gastando en esta estupidez, que al final no notan la diferencia. En serio, no notan la diferencia. Chao, chao, gente.